Conaico. De cara al pueblo. La verdad nos hace libres. Pero lo que yo quiero hacer un llamado de atención es lo preocupante del juego en que han ido metiendo a Costa Rica, ¿no?, en la geopolítica mundial, que nos afecta a nosotros como pueblo. No nos ayuda en nada, ¿no? Hay sectores de gobierno, los últimos gobiernos de Costa Rica y demás, que juegan con eso por intereses, porque reciben órdenes o por lo que sea, pero no es beneficio para el pueblo. ¿Qué pasaría si nosotros mantenemos buenas relaciones con Venezuela y seguimos con Operación Milagro? O si nosotros mantenemos buenas relaciones, tendríamos combustible barato. O si tenemos relaciones con China, buenas relaciones con China, tendríamos, en China se están desarrollando casas, viviendas familiares que son no solamente accesibles, sino con tecnología de punta y además inteligentes y accesibles económicamente. O si tendríamos relaciones con Rusia, tendríamos un desarrollo cultural que tanto nos hace falta en Costa Rica de manera positiva. Es decir, pongo esos países porque son los que demonizan en las redes sociales, ¿no? Pero no pasa nada de eso. No mejoramos. Nosotros debemos concentrarnos como costarricenses, como pueblo, y ese debería ser el deber de los gobiernos, en tener buenas relaciones con todos los países para beneficio de nuestro pueblo. Si tenemos buenas relaciones con todos los países, nos iría bienísimo un montón de cosas. Pero no estamos haciendo eso. Alguien diría, no, pero ¿cómo se le ocurre tener buenas relaciones con Venezuela si hay un dictador, o con Rusia que está matando a Ucrania? Bueno, primero le diría que investigue bien la historia todo, pero en todo caso, si queremos tirar el látigo de la justicia, empezamos sin doble moral, sin doble rasero. Tendríamos entonces que empezar, porque quiero recordarles algo, en Costa Rica, en el término geopolítico, se ha manejado de manera muy grave. Recordemos que Estados Unidos, como no logró el objetivo en aquellos años atrás en la ONU ni en la propia OEA que ellos controlan, para dar un golpe de Estado a Bolivia, se creó un grupo que se llamó el Grupo de Lima, y ahí metieron a Costa Rica. Y desde ahí orquestaron el golpe de Estado a la República Hermana de Bolivia, que generó hambre, que generó sangre, que generó muerte. Es decir, Costa Rica participó en un acto injerencista inaceptable para lo que somos como pueblo costarricense. Pero también aquí en Costa Rica se cerró la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela utilizando policía privada, y eso ni siquiera fue noticia en Costa Rica, ni siquiera fue tema de discusión. Y ahora recientemente nos meten dentro del grupo de los 7 países irresponsables que están otra vez participando en injerencismo, para decir que en otro país las elecciones hubo fraude, sin tener pruebas en mano. Es decir, es terrible la forma en que los gobiernos de turno nos han metido a nosotros en la danza de la geopolítica mundial. Muy preocupante, cuando en realidad deberíamos de estar hermanándonos con todos, porque, repito, me devuelvo al punto que dejé, porque si nosotros queremos tirar el látigo de la justicia, entonces ¿por qué no empezamos por cerrar la embajada y por denunciar a uno de los países que más guerra ha generado, que más hambre ha generado, que es terrorista, que ha hecho genocidios en otros países, que hoy tiene una de las empresas de producción de armas, que es la de las mayores dueñas de los territorios de Ucrania? Es decir, mandaron las armas a Ucrania, pusieron la sangre de los ucranianos allá a derramarse, y generaron todo el caos que estábamos viviendo al día de hoy para dejarse las tierras. Eso no lo digo yo, y vea que lo digo sin nombres, eso lo pueden investigar, eso está debidamente registrado, ¿no? Entonces tendríamos que empezar por cerrar esa embajada y por denunciar a ese país, ¿no? Porque no podemos tener doble moral, doble rasero. Pero eso no se hace. Es decir, direccionamos los gobiernos, estoy hablando de los gobiernos porque los pueblos no somos así, ¿no? Están utilizando a nuestro país en función de intereses de otro país, en función de lo que otro país le ordena hacer, y eso es muy peligroso. Estamos perdiendo soberanía, estamos perdiendo independencia, nos estamos poniendo en una situación crítica como país. Ese diálogo tiene que abrirse porque nuestros jóvenes no merecen que entreguemos un país que no fue el país que nos entregaron nuestros abuelos.
Tampoco merecen que no demos un diálogo serio, porque años atrás se han dado diálogos serios para que nosotros tengamos el país que tenemos ahora. Para que ustedes tomen estos datos, reflexionen y puedan generar discusión a nivel de su familia, el barrio, donde sea, pero la cosa está mal. No podemos ser doble moral, no podemos ser doble rasero. Tenemos que retomar el país, tenemos que generar relaciones con todos los países en igualdad de condiciones, y si vamos a poner un orden a esas condiciones, tenemos que ser justos, ¿no? Pero sobre todo tenemos que informar y formarnos bien para dominar los temas, porque en este momento, y eso lo vamos a ver en otro programa, el mundo, el 80% del mundo, llámese redes sociales, medios escritos, televisión, radio, están controlados por dos grupos de poder. Y ellos son los que deciden cómo se dicen las cosas y desde dónde se dicen las cosas. Y tienen que tener mucho cuidado por eso de lo que ustedes ven en las redes sociales y más allá. Muchas gracias. Y recuerden, la verdad nos hace libres. Muchas gracias.